Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy queremos comenzar el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Este capítulo Jesús se revela a los samaritanos. Aquí tenemos también el encuentro con la samaritana, tenemos también a Jesús que se revela como Mesías. Estas son las narraciones de este capítulo 4, muy interesante. Los discípulos regresan hasta Jesús, Jesús entre los samaritanos y luego el regreso de Jesús a Galilea. Son un poco los elementos que iremos viendo aquí en este capítulo 4. Vamos a comenzar, queridos amigos, con esta primera partecita que es Jesús que se revela a los samaritanos, del versículo 1 hasta el versículo 3. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, dejó la región de Judea y volvió a Galilea. Bueno, entonces esta es la presentación, esta es nuestra introducción. Desde un contexto bíblico, este versículo funciona, queridos amigos, simplemente como una bisagra, es decir, como para unir el capítulo 3 con lo nuevo que ahora nosotros tendremos del capítulo 4. Recordemos, queridos amigos, la bisagra es porque normalmente hubo un discurso, hubo algo más bien doctrinal, teórico, y entonces está queriendo unir, pasar entonces y decir, ¿verdad? Entonces por eso dice, cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, dejó la región de Judea y volvió a Galilea. Y entonces esta bisagra narrativa entre el ministerio bautismal de Jesús en Judea y el gran itinerario ahora hacia Samaria, que va a ser este capítulo 4. Vamos a pasar del bautismo en Galilea hacia Samaria en el capítulo 4. Jesús toma conocimiento, ginosko, conocer con conciencia plena, ginosko, conocer, conciencia plena, de un dato que no es neutro, ¿verdad? Entonces la percepción pública comparativa entre él y Jesús, es decir, y la gente de él y lo que decía de Juan el Bautista, un conocimiento pleno. Y a la gente y entonces en clave bíblica el oír decir son los rumores que suenan. Entonces nos remite también a la palabra Shema, ¿verdad? Porque el Shema es oír, pero es un oír con implicación, implica. Apean con la rumor. Rumor de cierta manera es implicarse, es como entrar en la vida de alguien.
Los rumores dicen que tal cosa, entonces vos te implicás, hay algo que está pasando. Los rumores es que va a haber un golpe de Estado, entonces de aprender en dudas y vos te implicás, ne interesar y cuare indagar. Los rumores dicen que el obispo va a ser fulano de tal. Los rumores. Oye, endaye. Y entonces cuando hay rumores, como suele decir la gente, cuando hay ruido es porque agua trae el río, dice. Cuando hay entonces movimiento y ruido es porque trae agua, trae algo, ¿verdad? Trae alguna información. Y entonces eso que circula ya está pesando sobre la sociedad, ya se sabe, oye, imagina, ya es rumor. El texto muestra que Jesús no busca consolidar prestigio ni entrar él en competencia religiosa con Juan el Bautista. Esa no es su intención, sino que su misión se mueve según el designio del Padre. A él no interesa eso, el rumor, a él no interesa la oye enda ye, sino que él no busca ningún primer rating. Yo tengo el rating, en el ranking mundial estoy en primer puesto. Doy cuasella es la del rating espiritual, primer puesto. Sino que el versículo prepara el desplazamiento ahora geográfico como una decisión espiritual. Evitar la lógica de la rivalidad para abrir un espacio de revelación mayor. Es decir, él no va a venir ahora a criticar y a decir, sí, yo soy el Hijo de Dios, la Juana ia, eña en bareía, ego unte, o ya po algunas cositas a mí, pero hay onda, ¿se dan cuenta? Evitar toda rivalidad es justamente para decir que el aspecto espiritual es lo esencial y lo fundamental. Eso es lo que nosotros tenemos que salvar. Y en un contexto histórico, los fariseos y las autoridades religiosas también observan con mucha atención cualquier cosa que puede ser un movimiento que atrajera discípulos. Recordemos eso también, que hay un problema. Los fariseos ya el dato que él tiene más discípulos que Juan, entonces introduce un riesgo de conflicto también institucional, pero ya desde muy temprano. Quiere decir que aquí hay casi como una competencia. Jesús que comienza a traer más discípulos que Juan el Bautista, eso ya puede ser un problema serio. Por lo tanto, el crecimiento de seguidores implicaba también una visibilidad o potencial amenaza en el orden religioso. Diga, tú ya no permití pea, porque aquí comienza, esto puede ser peligroso, orden religioso, qué es lo que creen, qué es lo que estos profesan. Entonces, por eso el Evangelio subraya que Jesús discierne ese momento. No trata de huir, sino que reorientar su misión. Vamos a reorientar la cosa. No es esa la idea. Si ustedes van a comenzar a hablar de esas cosas y van a pensar de esa manera, no, vamos a reorientar. Y esta conciencia de Jesús implica un paso definitivo ahora entonces hacia Samaria. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan y estamos viendo este capítulo 4. Capítulo 4 con el versículo 2. Nosotros decíamos que esta parte es, entre paréntesis, es una nota aclaratoria, es una glosa, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. El contexto histórico, queridos amigos, recordemos que en el siglo I, el valor del rito solía asociarse a la dignidad del oficiante, es decir, el rito tenía razón, pero ¿quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? Puede oír la poder ya eso.
Porque es fulano es tal. No hay que fulano, fulano topocó ese, fulano toyapo, fulano. Y sin embargo San Juan nos está diciendo que no, que aquí no es el rito, que aquí no es la persona, sino que es esa relación. Entonces es la fuerza del Espíritu del Señor que actúa. En el maestro ciertamente que inicia, pero la maestra ella lleva. Las es decir, a los macetai, los discípulos, los seguidores del Señor. Entonces, antes se asociaba a esa dignidad del que hacía, del oficiante. Sin embargo, Juan cambia esto, cambia esta lógica. El bautismo es válido por la autoridad, a la autoridad del enviado, no por lo que él hace, aunque lo puedan realizar también sus discípulos. Es la autoridad del Evangelio, queridos amigos. Qué lindo que es esto. Porque alguna vez ñamamos eguasuetere y fulano y tal, y me gusta y país fulano, y me gusta país fulano. Todo haya lleva porque un país fulano poco talleres. Entonces ya paiteo, bebé. Y después, sin embargo, en el día a día, si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Upea dice, entonces, naña entendé, te van a ir vida cristiana. Vida cristiana es el seguimiento continuo por la autoridad del que envía. La autoridad del que envía es Jesús. Todos nosotros somos simples instrumentos, queridos amigos, en las manos del Señor. Entonces, el bautismo es válido por la autoridad del enviado, aunque lo realicen sus discípulos. Esta aclaración protege a la comunidad de un sacramentalismo personalista. Viendo por ahí. Sacramentalismo personalista, porque se la cebalea, se la pocoande, se la ro bautiza, se la yapoapea, se la ro monguera, se la moía, la se pone a caani, upea la uva, upea la se monguera, no da, se la ro monguera. Es la misma autoridad del que te envía, jamás la ñande en mondoaina, jamás la ñande te onde amigo. Y es Dios, es la fuerza del Espíritu, entonces, es el Maestro el que nos envía. Y entonces, nos protegemos de una manera sacramentalista y de una manera personalista. Shela santo, shela pomonguera. Y esa es la mentalidad, queridos amigos, que existe en muchísimas personas. Opearecos opinan de la yaja, por ejemplo, brujo. No, porque ese brujo tiene poder. Ese fulano. No, queridos amigos. No. Y esa es la forma de engañar, porque ñande hoy, entonces ñande entendéis, anda ya por ahí venían de catequesis, ¿verdad? Entonces no es un sacramentalismo personalista. Y con esto se explica por qué el movimiento de Jesús pudo crecer sin convertir cada gesto en un acto exclusivo del Maestro. Aquí no es un acto exclusivo de Jesús, sino que Jesús es el iniciador. Pero una vez que Jesús inicia, los padres de la iglesia luego enseguida dijeron, ¿verdad?, de los cristianos, los alter Christi. Yandeko van a imaginar los otros Cristos, es decir, que jae o yapoba de cueco, van a ñande haitema y yapota de ñande la pisacuela, ni la ñande comunidad. De un aspecto cultural, delegar podía percibirse como una pérdida de prestigio, ayer. Porque ahí se la yapoa, entonces, fulano te la oua, fulano te la oñembo uajina. Sin embargo, lo que Juan aquí está queriendo subrayar, insistir, es el sentido pedagógico, queridos amigos, que se fortalece en la comunidad. Es Dios el que cura, pero Dios que cura a través de la comunidad. Y por eso el delegar, saber delegar. Llegó donde como hay más de 100 años, ¿entendemos? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, queridos amigos, que los que vienen o los que venimos, entonces somos los que vamos heredando el espíritu. ¿Pero de quién? Del Maestro. Ñandema hoy, entonces, cuando van a lo y cuando se la vamos a ver, ñande ya hace más de 2000 años la oña huevo y ñande pues te lleva. Es un bojasa la fuerza del espíritu que continúa. El espíritu que luego se encarna en la realidad de cada uno de nosotros, con todas nuestras limitaciones, errores y pecados, queridos amigos. Pero como ahí se la monguerana, ahí se la yapó, entonces Dios utiliza de estos instrumentos que somos nosotros mismos. Por lo tanto, este texto
propone una espiritualidad de confianza. Lo primero, yo confío en vos y por lo tanto delego mi autoridad a Moín de Pobre porque a confiar. A Yeguerubia y Tirei, a Yevalandeika Tutahara y Yapoinabe. El líder, el que es líder auténtico, jamás él se adueña, queridos amigos, sino que lo que él hace es formar, educar y luego enviar a sus discípulos. Jesús los envía 72, de 12 en 12, ¿se dan cuenta? Que sí que sino que envía a muchos, 72, dice. Upeaco dice, getágina lleva, con nuestras limitaciones. El corazón maduro, queridos amigos, el que ha crecido en su vida de fe, jamás va a monopolizar, pues se la lleva, se la yapoa lleva, sino que de esta manera podemos decir, queridos amigos, que la dependencia se construye desde la comunidad. Desde aquí, desde esta dependencia es que se va creando una comunidad. Va a ver. Porque la entonces naicote ahí, porque se la lleva lea. Pero sin embargo, queridos amigos, cuando nosotros decimos no soy yo, sino que es el Espíritu verdaderamente de Dios que permanece en la comunidad, eso hace que yo también entienda y digo, tengo que estar inserto verdaderamente dentro de mi comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este evangelio maravilloso, el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4 del evangelio de San Juan. Tenemos en este versículo que se nos presenta y dice, Jesús dejó Judea y volvió a Galilea. Desde el aspecto antropológico decíamos que cambiar de región implica reconfigurar también nuestras relaciones, porque o que hay muchos que vienen que le van a perseguir, no le interesa gran cosa lo que está diciendo, no interesa cuera, entonces hay una reconfiguración. Ya potañan de pella, potamos, etcétera, etcétera. Entonces antropológicamente nos propone una sabiduría del liderazgo, o sea, Ñande Balea, Yaheshana, Tendotaishamo, Yayesha Kuana, que aquí tiene que haber mucha relación. Diga tú y la cuantijaño y Sharamo Jayco Ñande. El que es un cuantijaño, queridos amigos, enseguida nos da a entender que gente modelo y cuapá, gente hoy, entonces prescinde, deja de lado a los demás. Y eso es lo que el Evangelio nos otacrían desde un comienzo, porque nosotros no somos seres independientes, sino que nosotros trabajamos en comunidad, somos comunidad. Desde aquí podemos mirar algunas palabras claves. En primer lugar, la palabra clave que es dejar. Y esto se dice afiemi, ¿verdad? Afiemi es en griego, afiemi. Y por otra parte, en hebreo es asav. Asav directamente indica soltar con intención. Soltar, dejar. Afiemi o asav. Pero viste que hay una intención. Porque recordemos, queridos amigos, que muchas veces nosotros entramos en una comodidad también. Entramos en una comodidad.
Allá, a la mero ñaina lleva la de comodidad, ¿ves? Porque estamos bien, pues, nadie, no me moleste mosquito, ¿verdad? A ver, no se torraigo. Hay que tuya ya por la se, a mí a veces va un menina la se, cobebe lleva allá por la se, inchinculigüera, chacañe. Porque se hemos hace 50 años, allá va, y que tú allá por la ya sea, pero desde mi soledad. Entonces, afiemi o asab es soltar, dejar, con intencionalidad, con intención profunda. Jesús libera el espacio de Judea para abrirse a otro espacio. Entonces hay una intención aquí. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo hacer? ¿Qué es lo que Él se da cuenta que no está funcionando? Entonces deja eso, deja. Esto no puede ser, esto no está funcionando. Se dan cuenta, queridos amigos, que aquí hay un discernimiento. Cuando hago la ñandela, o falta llevar la discernimiento. Hay muchos, queridos amigos, que se empecinan ya. Empecinarse es todo lo contrario del afiemi, de soltar, de cambiar, pero con mucha libertad. ¿Por qué? Y porque ya esa cuá, ya esa pa, ya mañana, ya esa no. Con no impone, ¿verdad? O sea, ese techacuá lo falta. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. Ahí la gente. El sentido común tiene que ser ese darse cuenta. Pero yo digo, ¿cómo es que no nos damos cuenta? Producimos pobreza, producimos corrupción, producimos entonces diferencias entre las personas, producimos estratos sociales, etc. Hay muchas cosas que producimos. Pero la pregunta mía es, ¿va ella la dayayeheshakwai? ¿Va ella la dayaheshai? ¿Ñande una yaheshai? Ahí lo que tenemos ante nuestros ojos. Dayaheshai tenés dayaheshai. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces, Jesús en este sentido libera el espacio de Judea para abrir otra posibilidad. Mirado de un aspecto teológico, soltar es obedecer a un plan mayor. Más a plan mayor, apeango, entonces, ñamañá, pues apeñana, pues tú, ella es shaina, porque ñamindu, ya es discernimiento. Entonces vemos que hay algo mayor, queridos amigos. Hay un plan mayor. El plan mayor de Dios. Ese plan mío no es el plan mayor de Dios. Que yo me enriquezca ilícitamente, que yo me adueñe de los bienes de Itaipú, de Yacyretá, de cualquier ayujumiante que no es mío, sino que es de la res pública, o sea, de todas las cosas públicas, quiere decir eso. Pero se ve a embollar a ese, como si fuese propiedad privada, ¿entiendes? Propiedad privada puro y téburo, que en realidad no es ninguna propiedad privada, sino que esa es una propiedad que podemos decir privativa en todo caso, porque eso me priva de el apropiarme justamente de las cosas que son públicas, ¿verdad? Res quiere decir cosas. Pública creo que todos entendemos, porque eso también del griego lo pasamos así mismo como está al castellano. Es decir, lo que pertenece a la comunidad, a todos. Entonces, Jesús es capaz de soltar, de obedecer a un plan mayor. Hay un plan mayor detrás de esto. Qué lindo que sería, queridos amigos, de hacer bien las cosas. Porque una vez que Ñandela ya presenta, simplemente ya presenta pantalla, ¿verdad? Pues muchas veces después nos dicen, vayan de esa cual, vayan de esa, construir peor, construir amor, construir peor, que amor, ¿verdad? Está muy bien y aplaudo si es que hay esas cosas, oinio, ya construir. Pero yo voy a preguntar un poquitito más allá, porque la filosofía te hace preguntar un poco más. ¿A costa de qué estás haciendo eso? ¿A costa de qué? Esa pantalla que estás presentando, que roya por. Primero, nadie viene plata porque ya de y purú, plata ajeno, y ya de bepa. Primera cosa. Los préstamos, miles y miles después que hay que pagar, y que no somos nosotros los que vamos a andar de ahí, sino que le hace pagar al pueblo y le hace pagar después a los hijos de los hijos de los hijos, etcétera, con las deudas externas famosas, ¿verdad? Y después otra cosa, eso que cuesta 100 millones, más la hemos figurado 800 millones de baleas,
¿Entendiste? Esas cosas nadie dice. Solamente decimos, hicimos. Bella, el guasoy con hueve, haremos que la gente. Entonces, queridos amigos, hay muchas cosas muy importantes que tenemos que mirar más allá y tenemos que asincerar. Ya sinceran. Más apicola, ya botado y sé porque ya botado y mango a bebé. La gente que diga tú ya pomba bebé, entonces ¿quién manda a beber? Pero en realidad, no es que todos te aplauden y te dicen, sí, está muy bien lo que estás haciendo. No. La gente se cansa, ¿verdad? Pero muchas veces dice, bueno, para ella pota. Pues ámbar, teve, a cualquier cosa que tú ya pones, ¿verdad? Porque esto ya como va corrompiendo, entonces corrompe también la propia conciencia. Y hasta vos mismo te crees que esa mentira es verdad. Vos mismo vos crees que esa mentira es verdad. Y por lo tanto, queridos amigos, de un aspecto humano, antropológico, dejar a tiempo, preserva la misión esencial y fundamental. Dejar a tiempo. Upea dice entonces, peshayapana y pona. Entonces, ajeyata, voy a dejar, no voy a hacer más. Porque de esta manera vamos a poder preservar lo que es la verdadera misión, lo que realmente tendríamos que hacer, queridos amigos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este versículo 4 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Es muy interesante porque es tan cortito, ¿verdad? Y dice, tenía que atravesar Samaria. O en Judea, Bejona, Galilea, Bejaupea, o ya pues a Samandana por Samaria. Pero aquí utiliza, decíamos, dos palabras claves, o una, ¿verdad? Solamente que con dos traducciones, con un sentido de voluntad de Dios, si Dios lo quiere. O mejor dicho, es como una moral reforzativa, ¿verdad? O sea, es una obligación moral. Asana, porque peala se misionina. Dei es en griego y Jov es en hebreo. Bueno, así entonces, como enseñanza, queridos amigos, estas palabras claves, tenía que, ¿verdad? La misión siempre obedece a una necesidad divina. Peñandella ya puede imaginar maná la ñaña buco mundo apeario. Peana estén la ñandella calcular y que toda muestra la ñaña convertir. Porque si no sabemos nuestra misión, si nosotros no tenemos un GPS, moto para la ñandela ya guataña, la ya usea, la ya hipotá, maena ya yuco mundo apeario lleva. Entonces, siempre vamos a estar a la deriva. Y entonces vamos a hacer popinda, pocane, todo lo que vos quieras, ñande ya puta. ¿Por qué? Y porque de allí cuando va eva la ñande yara o yurea ñande. No tenemos clara nuestra misión. ¿Para qué Dios me mandó a este mundo? Por eso que muchos de los santos, lo primero luego, y nosotros, ¿verdad? Como en toda empresa, lo primero que hacemos es objetivar nuestra empresa. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? ¿Cuál es nuestro objetivo en este año? ¿Cuál es el objetivo de mi propia vida? Moto para la shagua tasejina, para el ashaya posean de objetivo la de GPS mola lenguaje C. Porque de ahí cuando no y entonces moto para la entonces va a ser la deriva, de aquí para allá, pum pum pum, pim pim pim, pito y flauta lleva. Pero lenguaje mo allá lleva peñan de yara o yerurea ande hina de ella como ay. Haupeo to la ñande yaguatana o peana yekwa ponana. Iba hina la ñande yara mo ya ñande peñan de no debe lleva.
Ese es el objetivo. Ese es entonces el centro, el puntito hacia donde tenemos que caminar, queridos amigos. Por eso que toda misión, toda nuestra vida, que es una misión, obedece a una necesidad divina. ¿Cuál es esa necesidad divina? Ahí está la pregunta del millón. Quiere decir que ñande, ñajenduana, ñajeshana, ñareflexionana, ñayapona vete, ñamintu upona veñane acame, ñecuanga veñane yaryo veñande. No a la comodidad. Entonces la misión de la vida del hombre no es la comodidad. Hay comintes, como pompas de jabón, de poesía, música, entonces como pompas de jabón, ahí mismo el mar te lleva donde sea, de acuerdo a las olas. No, queridos amigos. Y entonces y entonces incluso cuando viene la marea, nosotros somos capaces de pelear e ir contra corriente porque tenemos que luchar. Es difícil. Ahí está. Y nos va a costar seguramente, pero sin embargo tenemos un camino hacia donde vamos. Entonces esa misión obedece a una necesidad que es el Dei, el Hov, es decir, necesidad divina. Después, una segunda enseñanza es cruzar fronteras. Revela siempre, queridos amigos, el corazón inclusivo del Evangelio. Cruzar fronteras revela el corazón inclusivo. Es decir, ave la ñane corazón a llevo ñemoico, ave peñane non debe, ñande ya esa pona, pepe ñande ya batatañena, a peru ñande ya jadañena. Ese corazón inclusivo, queridos amigos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y solamente cuando tenemos bien clara nuestra misión, entonces podemos cruzar fronteras, podemos luchar y podemos ir más allá de esas fronteras que nos impiden, porque la frontera de la comodidad, la frontera de estar en nuestro grupito, entonces ñaña acomodado bebe, ya está la ñane sillón, ya está la ñane sofá, ya que bebe en comodidad total. Sin embargo, cuando tenemos una misión, entonces ahí comenzamos a luchar, a pelear y buscar, ¿verdad?, para cruzar fronteras y llegar hasta nuestro objetivo. Un tercer elemento es evitar territorios heridos, retrasa la sanación. Evitar, ¿verdad? Si nosotros solamente evitamos, de eso no se habla, eso no se toca, entonces la corrupción sigue porque nadie le dice nada. A ver, coña, te cuando ella ese a mí obispo cuera lleva a Cupebe, lleva una toña, lleva una carta pastoral maravillosa que hace una radiografía. Dego la dejó la médico, lleva él la llevó a la médico la o me vende la poja. Porque algunos en la médico me entienden la poja ni deseo poco bailarse de tal cosa uso vea. Amo pico ni hoy cuatan de pico a la médico Hawaii que tú adivino, no. Tiene que mandarse el análisis. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Muchas veces a veces dañan de médico cuando ya porque ni la análisis, es joya por la análisis, te joya. Diga tú calculamos así de peamo es por andu paiteta suena y miel. Diga tú calcula podría ser. Eso es de análisis te voy a por bebé. Entonces cañan de todas las posibilidades. Entonces bebé vuelve mañana va análisis y captura y yuhua y captura y yuhuete y hinai. Anilareme entre la pojan la pecha entera y moa. A lleva la erilla acertada hina ave la imbase. Así también. Queridos amigos, si nosotros evitamos entrar verdaderamente en la cuestión, nunca dañamos hay solución, nunca dañamos un güéramo ahí. Por eso dice, no podemos evitar, aquí Jesús no evita pasar por Samaria. Sabe que hay rivalidad, según el contexto histórico, llevan hoy casi, yaguán baracaya, oñón 10 y cuayupeyan, diga tú yo esa y pero sin embargo Jesús no evita el pasar por ahí. Otoño monguetán, entonces, el hecho de atravesar, entonces esto hace que inicie un diálogo, inicie algo, porque evitar pasar este territorio evita y retrasa toda sanación. Nunca dañamos un guéramo, ahí le añade problema. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es esta palabra justamente que teníamos del griego, ¿verdad? El dei, esta partícula dei, es voluntad de Dios. Mirar si Dios quiere.
Esto desarma los prejuicios y recalibra los caminos. Desarma todo prejuicio. ¿En qué sentido, queridos amigos? En el sentido que, como es voluntad de Dios, o mejor dicho, yo quiero entender y saber cuál es la voluntad de Dios. Si Dios quiere asata, pero vea tañañemón que estamos de nada quiere copa mala solución. Pero esta es la voluntad de Dios. Quiere que todos se salven. Quiere que todos lleguemos a la unidad. Quiere que todos entonces lleguemos a comprendernos, a querernos, a amarnos y a trabajar como comunidad. Porque ñandego la ñambe iba de cuya lleva. Daego ñande yara la hombre iba. Ñande la ñambe ahí la unidad. Ñande la ñambe ahí coña ñande y secta hace pea ya popea. Pero no es que también uno sale por salir nomás, queridos amigos. Uno también tiene que reconocer y tiene que decir, ya po ahí na grupea. Y entonces este hermano se enojó. Seguramente que no estaba en el camino de la madurez, todo lo que sea, pero al final de cuentas, siendo maduro o no maduro, se enojó y salió. Oye, Pola y Bahía. Pero eso no quiere decir que ahora vamos a quedarnos en esa división. De las dos partes tiene que haber un reconocimiento. De mi parte, que se vean de que algo hice mal. Entonces tengo que hacer un mea culpa. Y la otra parte, entonces, la se posible, añemos ambuado, lo que sea. Entonces tengo que mirar y decir, no, lo que yo estoy haciendo es peor. El remedio es peor, entonces, de la enfermedad. Y eso es lo que hacen muchas sectas. El remedio, pero al final de cuentas, caemos en una peor corrupción, en una peor enfermedad. Porque después ya comenzamos la corrupción y a hacer otras cosas y otros objetivos. Apeñan de Utama hoy ahí pea. Acá urei mañana ponama. Ya botaba la de gente, ya de cualquier urei, ¿entiendes? Y entonces, ahí sí que la división se hace peor todavía. Y ante la ñande moral, ¿verdad? El tejido moral de nuestra nación. Upebeatu osoro y tema de la ñande tejido moral ayer. Entonces, una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana, escuchar el tenía que asana, pero porque es voluntad de Dios. Esto conduce a encuentros decisivos, claro. Porque aquí no es que yo estoy haciendo simplemente por lo que yo quiero o como yo quiero, ¿verdad? Sino que aquí verdaderamente, queridos amigos, esto me conduce a encuentros decisivos. Me conduce a encuentros verdaderos. Entonces, el dei, entonces es una situación muy interior, muy profunda, que me ayuda a mí porque o se ve se apuesto muy a llevar. La sheipota en añamiento uparireja y cuapona, ya poma la discernimiento y purula se acá y se ve. Y entonces desde aquí, queridos amigos, nos conduce a encuentros decisivos. Este va a ser el único camino para solucionar nuestros problemas, queridos amigos. Bueno, pidamos también esa gracia para nosotros. Pidamos esa gracia para todos entonces. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.